Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este segundo webinar de manejo del dolor crónico no oncológico. Recordarles que en la página de rehabilitación.minsal.cl ustedes podrán encontrar la noticia del desarrollo de estos webinars y las siguientes fechas en las cuales se realizará. Hoy tendremos dos presentaciones. Comenzaremos con Catherine Bertucci Núñez. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es integrante del CEFAM Segismundo Iturra de la comuna de San Felipe, que nos compartirá el trabajo que están desarrollando en dolor crónico y dará a conocer algunas técnicas utilizadas en salud mental para el manejo del dolor crónico no oncológico en el marco de las orientaciones técnicas que fueron emanadas desde el Ministerio de Salud. Así que, Catherine, te dejamos para tu presentación. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a hacer lo que es compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida de haber sido convocada a este espacio. Hoy día la presentación consta de estas dos dimensiones. En primer lugar, una que tiene relación con la aplicación de un modelo y un programa piloto para el manejo del dolor crónico en APS. Vamos a hacer énfasis en elementos de manejo del equipo de trabajo para favorecer y fortalecer herramientas de salud mental en los usuarios que forman parte del mismo. Y por otra parte, como mencionaba Raúl, haremos alusión a algunas técnicas de salud mental que la evidencia ha mostrado ser más efectivas en la aplicación. Bueno, respecto a la experiencia del programa piloto y para contextualizar un poco este webinar, vamos a iniciar considerando la definición del dolor entendido como una experiencia desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales y que adquiere carácter de crónico en la medida en que persiste o recurre más allá de 3 meses. Esta definición es de la Asociación Internacional de Estudios acerca del dolor crónico. También es importante considerar que el dolor crónico es un fenómeno complejo y multidimensional de alta prevalencia en Chile, del 32%, y su abordaje supone un desafío a los profesionales de salud del sector público debido a los limitados recursos y capacidades que se disponen en los recintos de salud y sus territorios. Y para un poco contextualizar, contarles que esta experiencia está realizada desde el CEFAM Segismundo Iturra de la comuna de San Felipe. Es un CEFAM municipal que está orientado a la atención de 37.642 usuarios y cuenta con la particularidad de que desde hace 5 años posee su Centro de Desarrollo Humano y Bienestar C. Este elemento es fundamental para compartirles a ustedes la propuesta de desarrollo con la cual estamos trabajando, ¿ya? Bueno, el desafío de este programa piloto en APS busca como objetivo facilitar el acceso y oportunidad de tratamiento integral y multimodal a las personas que han mantenido un dolor generalizado o localizado por más de 3 meses y no han encontrado, más allá de conseguir un diagnóstico, un soporte de apoyo en los servicios de salud existentes en el territorio. En muchas oportunidades tenemos la experiencia de que el usuario busca el origen de este dolor, accede a veces a través de consultas en el sistema particular a un diagnóstico, pero al enfrentarse al desafío de un tratamiento,
en las múltiples dimensiones, por ejemplo, evaluar que no es capaz de costearlo, desiste de llevar un manejo, ¿ya? Ante esta realidad es que este centro de salud asume el desafío de elaborar una propuesta para el manejo del dolor crónico. Bueno, contarles que durante el año 2022 el grupo de profesionales motivados a asumir el desafío de elaborar un programa se convoca y reúne mensualmente. Este equipo es multidisciplinario, está conformado por estos 11 profesionales y técnicos, psicóloga, médico, asistente social, químico farmacéutico, kinesióloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, técnico en enfermería, nutricionista, enfermera y terapeuta complementario. Y generan como producto un protocolo local de manejo del dolor crónico no oncológico, que tiene como fundamento la entrega de prestaciones en distintas modalidades a los usuarios con el fin de apuntar a una mejora en la calidad de vida de los mismos. ¿Ya? Dentro de los criterios de inclusión para ser parte de este programa se focalizaron los siguientes diagnósticos: artrosis severa de rodilla y o cadera sin alcance quirúrgico, lumbago crónico sin alcance quirúrgico, fibromialgia, y como equipo de salud agregamos el componente de contar con redes de apoyo activas. Dentro de los criterios de exclusión se señala que no serán parte de este programa personas que cursen con algún tipo de trastorno cognitivo, que tengan algún historial de comportamiento de adictivo, tanto ellos o alguien de su entorno muy cercano, y que estén cursando algún episodio agudo de ideación suicida. Y también definimos algunos criterios para el alta administrativa en caso de que no exista una adherencia al plan de tratamiento consensuado, a la detección de algún uso inadecuado de fármacos y en el caso de que existan inasistencias prolongadas a controles luego de los seguimientos respectivos que tenemos considerados. Bueno, comentarles que para darle forma a este plan multimodal de intervenciones nos fundamentamos en lo que propone la estrategia de cuidados integrados centradas en la persona, ESICEP. Nosotros lo que hacemos es seguir un flujo coordinado de acuerdo a la categorización del usuario y sus multimorbilidades. Generalmente el usuario pone en conocimiento del equipo a través de una consulta de morbilidad o con algún profesional no médico su situación, ya contando con un diagnóstico respecto a su dolor crónico. Esta información es comunicada a los equipos y se organiza un sistema de apoyo en particular para este usuario, donde inicialmente hacemos una entrevista que la llamamos preingreso, que está realizada por psicóloga o por fonoaudióloga, que en este caso es la coordinadora del Centro de Desarrollo Humano y Bienestar SER. ¿Ya? A partir de esta entrevista de ingreso, si la persona se muestra comprometida y accede a este planteamiento de un enfoque multimodal de intervenciones, se ejecuta lo que es el ingreso integral con un médico, quien es el que explora y profundiza en el origen del dolor, en cómo se expresa, en cuál es la situación actual en relación a eso, y establece un plan de tratamiento. Generalmente en este primer ingreso integral por médico se determina la necesidad o no de un tratamiento farmacológico de apoyo. Por lo general, lo que nos ha mostrado la experiencia de aplicación en este año es que el 98% de los usuarios que son parte de este programa sí necesita y requiere un apoyo farmacológico. Y
a partir de esta entrevista con médicos, que se genera un plan de cuidados consensuado y aquí la multimodalidad ya empieza a florecer y a expresarse porque tenemos considerada dentro de esta multimodalidad la realización de visitas domiciliarias por una dupla de asistente social y químico farmacéutico, la integración a un proceso de acompañamiento por parte de nuestro centro de rehabilitación a cargo de kinesióloga y terapeuta ocupacional, el acceso a una consulta nutricional de apoyo en relación al manejo del dolor, y también la posibilidad de ser parte de nuestro trabajo con terapias y medicinas complementarias, ¿ya? En este plan existe un permanente monitoreo, nos apoyamos a través del seguimiento telefónico por medio de nuestra técnica en enfermería y bueno, este seguimiento cambia en frecuencia dependiendo de la multimorbilidad asociada al usuario con dolor crónico, ¿ya? En el caso de aquellos que el dolor crónico es en sí sin otra patología asociada, el plan de seguimiento es más distendido en el tiempo versus aquellos que presentan una condición de multimorbilidad de 2 a 4 patologías, donde el seguimiento es a 3 meses y en el caso de 5 o más patologías en comorbilidad el seguimiento es a 2 meses. Me voy a detener en lo que se dice relación con la entrevista de preingreso, porque es aquí quizás el escenario donde está la posibilidad de hacer un manejo más efectivo con los usuarios que son parte del programa. Este espacio, dado los recursos disponibles en nuestros CEFAN, es ejecutado por psicóloga o fonoaudióloga del Centro de Bienestar, pero perfectamente podría ser aplicado por algún otro profesional motivado a ser parte del programa, porque son las herramientas desplegadas de esto, las habilidades desplegadas dentro de este contexto de entrevista, las que son trascendentales para generar un vínculo, un trabajo y un compromiso con el usuario. En esta primera entrevista, se hace una exploración del contexto personal y comunitario en el cual se encuentra la persona con dolor crónico y también se exploran las expectativas respecto a un tratamiento. Y aplicamos lo que es la escala PHQ-9 para poder determinar y conocer cuál es su funcionamiento habitual y en relación al ánimo y las posibles conductas que podrían estar alteradas al momento de consultar. Esta escala nos ayuda a entregar una perspectiva, por ejemplo, de cuáles son sus conductas en relación al sueño, su alimentación, su autopercepción. En el caso de que sea identificado en este momento una condición de ideación suicida activa o aguda, no es que se le desestime al paciente la posibilidad de ingreso al programa, sino que se le plantea un plan paralelo inicialmente hasta alcanzar la compensación y nuevamente retomar la posibilidad de ser parte de este plan multimodal y multidisciplinario, ¿ya? Este encuentro finaliza habitualmente con una educación acerca de esta perspectiva de que al nosotros abordar diversas esferas de interacción, y diversos modelos de trabajo, podemos tener acceso a mejoras más significativas en su calidad de vida. Es así que el usuario va asumiendo en esta entrevista compromisos y acuerdos en relación a lo que nosotros le planteamos como plan de trabajo. En muchas oportunidades, nuestra población acá en San Felipe, por ejemplo, se desarrolla en el sector agrícola. Y
muchos de nuestros usuarios con dolor crónico todavía se encuentran activos laboralmente. Entonces, cuando les planteamos el desafío de tener que, por ejemplo, semanalmente poder acudir a un sistema de acompañamiento, se resisten un poco porque no logran visualizar que la idea es construir un compromiso y un acuerdo donde se participe de acuerdo a su posibilidad de hacerlo. Entonces, ante esto, realizamos acuerdos. Por ejemplo, que como sabemos que se trabaja por temporada, concentramos quizás las intervenciones más intensivas para la temporada en la cual este usuario cuenta con más disponibilidad de hacerlo, ¿ya? Y esta entrevista se cierra con la firma de un consentimiento informado. ¿Cómo este espacio puede estar aportando a la salud mental en el abordaje del dolor crónico no oncológico? Nos ha resultado tremendamente significativo, porque nos han referido los usuarios que han sido parte que la empatía, la flexibilidad propuesta, el hacerlos parte de este trabajo terapéutico, los ayuda mucho. Bueno, quisiera resaltar que nos apoyamos mucho en lo que es nuestro Centro de Desarrollo Humano y Bienestar SER. En este lugar, nuestros usuarios pueden encontrar acceso a distintas terapias y medicinas complementarias y prácticas de bienestar, como las que ustedes ven expuestas acá, pero fundamental también es que está la propuesta de contar con un grupo de acompañamiento que tiene un espacio semanal donde pueden reunirse junto a otros usuarios que están siendo parte del programa, y además es a cargo de los participantes y los profesionales del Centro de Bienestar que realizamos un constante proceso de retroalimentación al equipo a través de la aplicación de encuestas de evaluación de la satisfacción usuaria. Y por último, quería mencionarles que dentro de toda esta multimodalidad existe un proceso educativo que, como vimos en el webinar de la semana anterior, certifica que el acceso a información de estos usuarios facilita la comprensión de lo que están viviendo. En nuestro caso, en el centro de salud, este proceso general de educación hacia todos los usuarios que son parte de este programa piloto se focaliza en 5 sesiones realizadas por duplas profesionales, donde la persona tiene la posibilidad de plantear sus inquietudes en relación al dolor y también puede acceder junto a algún significativo. Tenemos una sesión que está orientada al autocuidado a cargo de la dupla psicosocial. Existe otra sesión que está orientada a la mejora de la calidad de vida y a la instalación de rutinas a cargo de la terapeuta ocupacional y la kinesióloga. Existe otra sesión que está a cargo de la nutricionista y terapeuta complementaria y que está enfocada al manejo alimenticio en los casos de dolor crónico. Y tenemos también otras 2 sesiones que están a cargo de nuestras terapeutas de medicina complementaria. Principalmente el objetivo de haber compartido un poco cómo nosotros elaboramos el trabajo con el dolor crónico, dice relación con que no es necesario quizás a veces un abordaje directo y netamente desde el equipo de salud mental complementando intervenciones con el usuario, sino que ciertas cualidades en la intervención como la escucha activa, la contención, la entrega de información, la actitud empática,
facilitan el progreso de estas personas en el abordaje de su condición muchas veces. Y bueno, aquí les compartimos algunas imágenes de lo que ha sido el proceso de intervención en las distintas instancias, lo que han sido las sesiones de rehabilitación en CCR, el grupo de acompañamiento y los grupos de terapia complementaria en los que han estado participando. Bueno, vamos a pasar al segundo aspecto de este webinar, que dice relación con compartir técnicas de salud mental para el manejo no farmacológico del dolor crónico no oncológico. Vamos a repasar algunas ideas fundamentales antes de exponer propiamente tal algunos recursos. Lo más importante es recalcar que el dolor crónico hace referencia a un trastorno multidimensional. No solo involucra componentes biológicos, sino también psicológicos. En muchas oportunidades es la experiencia desagradable la que trasciende y perpetúa el dolor por sobre a veces la resolución misma del origen del dolor. El dolor crónico es un trastorno que genera consecuencias en diversos ámbitos de la vida de los usuarios, con expresiones de síntomas físicos, anímicos, psicológicos y conductuales, que producen en las personas que lo padecen grados variables de deterioro funcional, alteraciones del sueño, del ánimo, depresión, pérdida en la calidad de vida, ausentismo laboral y en algunas ocasiones procesos de jubilación anticipada. Y existe un porcentaje de estos usuarios que esta sensación de deterioro y malestar se traduce también en la expresión de trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad y expresiones de ira. Ya ante este panorama es que se han estudiado diversas formas y técnicas para poder llegar a una mejor resolución con estos usuarios. Bueno, existe una orientación técnica del manejo del dolor crónico no oncológico en personas de 15 y más años. Está dirigido a la atención primaria y se desarrolló en el año 2021. En esta orientación técnica ustedes van a poder encontrar hartas indicaciones en relación al manejo de la salud mental, hartas alternativas a aplicar. Yo me voy a centrar hoy día en tres principalmente, que son las que han mostrado mayor evidencia de eficacia y de mantención en el tiempo, que han sido evaluadas a 3 y 6 y 12 meses hasta posterior luego de ser aplicadas, y que los usuarios han podido demostrar que les han sido efectivas. Está la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness. La terapia cognitiva conductual es un procedimiento derivado de la psicoterapia que se enfoca en el acompañamiento a la persona con el fin de que identifique y sustituya conductas y pensamientos negativos por otros más adaptativos que lo conduzcan a un balance y bienestar psicológico. La terapia cognitivo-conductual es una evolución de lo que son las terapias conductuales clásicas. Su valor en sí radica en que pone una relevancia en lo que son los procesos cognitivos y los procesos de aprendizaje, más allá de la que es la reestructuración de la conducta por causa y efecto. Y la terapia cognitivo-conductual cuenta con una multitud de herramientas para desarrollar, pero son puntualmente tres de las herramientas las que cuentan con mayor evidencia en relación a eficacia y efectividad en relación al manejo del dolor crónico no oncológico. Y estas tres herramientas son la relajación, la reestructuración cognitiva y la organización del tiempo y actividades reforzantes.
En cuanto a la relajación, es una técnica que hace referencia a ejercicios psicoterapéuticos utilizados para reducir la tensión muscular y por ende la ansiedad, así como para aumentar la resistencia al estrés. Dentro de las técnicas de relajación más connotadas encontramos el entrenamiento autógeno propuesto por Schultz y que promueve que el paciente se desconecte de las sensaciones corporales a través de ejercicios fisiológicos. Está contemplado en un plan de trabajar 6 aspectos, los cuales son la pesadez, el calor, la pulsación, la respiración, el control abdominal y de cabeza. Y consiste en un sistema donde ayudando al usuario, acompañándolo a tener conciencia plena de que puede ejercer un control fisiológico, se reducen los niveles de colesterol, los niveles de azúcar en la sangre y en sí el metabolismo de base, repercutiendo en una disminución de los síntomas de ansiedad y en la sensación de dolor crónico. Eh, También encontramos la técnica de la relajación muscular progresiva propuesta por Jacobson, que se basa en el principio de que la intensidad de las reacciones emocionales está mediada por el estado de estrés en el que se encuentra el paciente. Al minimizar el estrés a través de la liberación de la tensión muscular, también disminuyen los impulsos interoceptivos y propioceptivos que fortalecen las respuestas emocionales intensas que influencian la aparición de la catastrofización del dolor. Cuando los músculos se encuentran relajados, el cerebro se libera de esta excitación excesiva que bloquea las funciones de razonamiento y toma de decisiones. Y así se facilita la resolución hacia un autocontrol y una efectividad en el usuario. Otra técnica dentro de la terapia cognitivo-conductual que mostró gran efectividad es la reestructuración cognitiva. Consiste en sustituir los pensamientos negativos que se generan de forma automática por otros más saludables que conduzcan a conductas adaptativas. Aquí esto se desarrolla en 2 etapas. El primer momento se explica a la persona que todos somos capaces de interpretar la realidad de diferentes maneras y que algunas de estas interpretaciones suelen ser irracionales y las llamamos distorsiones cognitivas. Ahí, en este momento, les hacemos notar que estas interpretaciones generan una influencia en las emociones y en lo que expresamos, y que muchas veces no van por el camino más saludable, ¿ya? Entonces, en la segunda parte del proceso, la persona identifica las emociones que tienden a perpetuar el dolor crónico, como por ejemplo el miedo, la ira y la culpa. Se hace notar aquí, en esta parte, que ese pensamiento desadaptativo que se produce producto del miedo no está aportando a un desarrollo saludable ni a una mejora en la calidad de vida. Entonces, se hace aquí un trabajo bien focalizado en poder, por ejemplo, analizar estos temores y estas ideas como el no voy a poder curarme nunca o siempre voy a tener dolor. El usuario es instruido por el especialista a modificar gradualmente estos pensamientos y sustituirlos por otros que conduzcan a un estado de menor tensión y ansiedad. Y por último, la técnica de programación gradual de actividades consiste en el acompañamiento a la persona en la estructuración de actividades de acuerdo al ritmo y el límite al cual él puede llevar. El principal beneficio de esta técnica es que la persona logra implementar actividades placenteras a su rutina diaria, como el ejercicio y las actividades de ocio, las cuales son las primeras que generalmente se suprimen cuando hay una situación de dolor y de desgano.
Esta parte de la terapia cognitivo-conductual es importante porque generalmente al desarrollar actividades lúdicas la persona consigue manejar estos pensamientos que perjudican su salud mental de mejor forma y vuelve progresivamente a integrarse a actividades sociales que había desestimado. Ya, en relación a la terapia cognitivo-conductual, tiene diferentes modalidades de trabajo. Puede aplicarse de forma individual, de forma grupal, de forma presencial o de forma remota. Y en cualquiera de estas 4 opciones, la evidencia ha mostrado que genera un impacto en beneficio de la mejora y calidad de vida de la persona. Una segunda técnica de salud mental que ha mostrado gran evidencia es la terapia de aceptación y compromiso, que es en definitiva una evolución del primer planteamiento de la terapia cognitivo-conductual. Se habla de una tercera generación en el espectro de las terapias conductuales. El objetivo principal de esta intervención sería que la persona logre la aceptación de las experiencias negativas asociadas al dolor, haciendo uso de estrategias basadas en la atención plena para poder flexibilizar sus patrones de respuesta en función de valores y metas de vida personales. Para eso se basa en 6 componentes. ¿Ya? El trabajo en estos 6 componentes de forma progresiva aporta a una mayor flexibilidad psicológica en el usuario y a una búsqueda de sentido respecto al dolor. Entonces, en primer lugar, tenemos un proceso de aceptación donde se aborda el dolor sin juzgarlo y sin proponerse una invisibilización, una desaparición de él, sino que aceptándolo tal cual es como parte y una condición que me acompaña. Luego, a través de un proceso llamado difusión cognitiva, se realiza una separación, un apoyo al usuario donde logre identificar que sus pensamientos y emociones no son necesariamente su identidad, sino que son herramientas que se ocupan de un momento determinado, pero que no lo definen como sí. Y esto es posible a través del uso de el yo observador, de aprender a no juzgar mi pensamiento y mi emoción como algo que me define. Para esto es súper importante que el abordaje me inste a descubrir que estando con mi atención consciente en el momento presente, logro mejores resultados y que si en este momento presente yo realizo una introspección donde yo rescato mis valores y creencias, mis puntos de interés, puedo reencauzar conductas y pensamientos catastróficos hacia acciones que tengan un verdadero sentido para mí, en que yo me sienta comprometido de poder ejecutar. Y por último, tenemos la técnica del mindfulness, que es una práctica que habitualmente y no necesariamente está desarrollada por psicólogos, sino que por profesionales entrenados en la técnica, que se caracteriza por prestar atención al momento presente con apertura, curiosidad y aceptación. La técnica de mindfulness se ha mostrado fuertemente eficaz en el manejo de lo que es el dolor crónico, pues a través del mecanismo de la conciencia plena, de poder demostrarme a mí mismo que soy capaz de controlar e intencionar una situación en búsqueda de mi bienestar, logro revertir una percepción y una sensación.
En general, la aplicación del mindfulness mejora las estrategias de afrontamiento, calidad de vida y contribuyen en la disminución del dolor y la expresión de síntomas depresivos en las personas que tienen dolor crónico. Eh, Ideas para cerrar un poco lo que ha sido esta ponencia, que se basa más en lo experiencial, es que la terapia cognitivo-conductual predominantemente grupal resulta ser más recomendable que un tratamiento individual debido a la influencia de la socialización. Los participantes consiguen elevar su nivel de confianza al interactuar con otros individuos que experimentan una situación similar, lo que deriva en una disminución de las conductas de aislamiento. La terapia cognitivo-conductual posee modelos de aplicación presencial y remotos que muestran efectividad por sobre otros recursos de salud mental. Existe poca evidencia disponible en contextos latinoamericanos respecto a otras técnicas en uso para el manejo del dolor crónico, a otras técnicas de salud mental, lo que no indica que no haya quizás cierto grado de efectividad. La comprensión del dolor crónico desde la mirada psicodinámica o gestáltica también puede ser un gran aporte. Lo que en estos momentos no la hace determinantemente visible frente al dolor crónico tiene que ver como a una falta de sistematización respecto a un proceso de eficacia y eficiencia en las investigaciones. Y bueno, finalizar con que la terapia cognitivo-conductual ha mostrado en las revisiones sistemáticas una leve mayor efectividad por sobre lo que es la terapia de aceptación y compromiso en el largo plazo. ¿Ya? La terapia de aceptación y compromiso, si bien logra ser visualizada por los usuarios al cabo de 3 meses como una técnica efectiva para hacer frente al dolor crónico, no logra trascender a los 12 meses. Y esto es porque generalmente la terapia cognitivo-conductual está como entendida como más desde la conceptualización del causa-efecto. Entonces, yo al trabajar esta conducta que no me gusta y buscarle un reemplazo, suele ser un mecanismo como más a la mano para los usuarios en el largo plazo. Bueno, esto es principalmente lo que les quería compartir por ahora. Raúl, estamos. Gracias, Catherine. Solamente para recordar, en la página web de rehabilitación.minsal.cl ustedes podrán encontrar la noticia de los webinars de manejo farmacológico, no farmacológico del dolor crónico no oncológico. Cuando ustedes pinchan acá, la sesión anterior está disponible. Aquí haciendo clic, ustedes podrán acceder a los videos de la sesión anterior y los próximos días de esta sesión. Nuestro próximo webinar será el 11 de octubre y el 8 de noviembre, para que también lo tengan en consideración ante algunas consultas que salieron de aquello. Ahora los vamos a dejar con María Jesús Mena. Ella es kinesióloga de la Universidad de Chile, magíster en terapia física y rehabilitación, magíster en terapia manual ortopédica. Ella es estudiante de doctorado en ciencias de la rehabilitación en la Universidad de Texas. Es coordinadora del área musculoesquelética de la carrera de kinesiología de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, académica del área musculoesquelética del Magíster de Terapia Física y Rehabilitación, coordinadora del programa de atención musculoesquelética crónica de la Clínica de la Universidad del Desarrollo, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Dolor y miembro de la IAPS y de ACHET. María Jesús va a presentarnos sobre neurociencias del dolor y factores cronificantes. Muchas gracias, María Jesús. Hola Raúl, buenas tardes a todas y a todos y voy a comenzar con la presentación
Felicitaciones, Catherine. Pude escuchar casi toda tu presentación y creo que van a complementarse bastante bien las temáticas que me va a tocar hoy día a mí presentar en relación a aquellas que también tú pudiste presentar un poco desde la evidencia. Nosotros en general, cuando estamos frente a pacientes con dolor musculoesquelético persistente, uno de los roles importantes, una de las estrategias terapéuticas relevantes es la educación en neurociencias del dolor y entender para ello también cuáles son los factores que participan en la cronificación del dolor y por lo tanto que tienen que ser parte de las estrategias de educación que vamos a utilizar en nuestra terapia, ¿verdad? En nuestro contacto terapéutico con ellos durante las sesiones en general de rehabilitación y en particular de kinesiología. Para darles a conocer el objetivo de estos minutos de ponencia, que podrían ser mucho más extensos, pero que por ahora van a ser acotados, es dar a conocer la evidencia disponible y los fundamentos de las intervenciones en educación en neurociencias del dolor y entregarles algunas herramientas básicas para su implementación en el contexto de los programas de rehabilitación en que ustedes están insertos, ya sea en atención primaria, secundaria o terciaria, o en algunos centros clínicos a lo mejor de atención privada en que estén atendiendo pacientes con dolor musculoesquelético persistente, patología que es tan prevalente hoy en día en nuestro país y en el mundo. Tal como mencionaba Catherine, junto a otros profesionales de la salud y en mi caso en representación del Colegio de Kinesiólogos de Chile, nos tocó participar en la elaboración de la orientación técnica para el manejo del dolor no oncológico en personas de 15 o más años en APS. Y esta orientación técnica, si ustedes la buscan, la googlean, digamos, está disponible. Y en el capítulo 13 se puede encontrar en extenso todos los elementos relacionados a la rehabilitación integral del paciente con dolor crónico no oncológico. Y en específico hay un subcapítulo relacionado a la temática de educación, que es la que nos convoca hoy día, de la cual yo les voy a hablar un poquito más en específico, pero trabajamos basado en la evidencia en la elaboración de esta guía que es bastante extensa, que como les digo tiene un capítulo completo que habla de educación y tiene bastante material complementario en los anexos también, por si acaso quisieran revisarlo en extenso, ¿ya? Básicamente los 4 grandes temas que les voy a tocar hoy día es primero, ¿qué es la educación en neurociencias del dolor? Y que nos dice un poco su nombre. Segundo lugar, ¿cuáles son los factores que perpetúan el dolor y cuáles son las estrategias para su manejo, también a grandes rasgos? En tercer lugar, la evidencia, pensando en aquella más reciente, sobre los beneficios que tienen la educación en neurociencias del dolor. La sigla está en inglés, por eso es que es PNE. En complemento, básicamente con la terapia física, que es la forma en que la evidencia hoy día ha mostrado que la educación en neurociencias del dolor es más eficiente y efectiva. Y para finalizar, les voy a entregar algunos mensajes claves, algunos ejemplos basados en la evidencia, súper concretos y específicos, basados, como estrategias terapéuticas para trabajar con nuestros pacientes, que de hecho yo utilizo en el día a día con mis pacientes, y voy a entregarles también algunos links, algunos recursos que son bastante clarificadores, que de hecho están disponibles a modo de infografía que uno puede imprimir y dejar en las consultas o en los centros para poder apoyarse para realizar estas estrategias de educación, ¿ya? Esta educación en la neurofisiología del dolor o educación en biología del dolor es un concepto que empezó a hablarse hace muchos años, pero ya existe una masterclass en el año 2011 realizada por Nix, en que se habla de esta estrategia de educación en la cual se habla de la necesidad de explicarle a los pacientes sobre qué es la sensibilización central y cuál es su papel en el dolor crónico. Es decir, que las personas comprendan
Esto de que ya, como decía Catherine antes, muy probablemente la causa inicial del dolor ya está desvanecida, pero la consecuencia a nivel del sistema nervioso central persiste y efectivamente la experiencia de dolor, más allá de la nocicepción que inicialmente lo gatilló, sigue presente, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes y las personas tienen que entender que a pesar de que ya no haya un gatillante a nivel del sistema nervioso central, ese dolor sigue existiendo. Esa experiencia dolorosa debe ser validada y debe ser validada por nosotros y debe ser entendida por la persona. Y eso implica para ellos, para las personas, ser informados sobre su diagnóstico, que entiendan que el problema ya no es la tendinitis de hombro, que el problema ya no es el síndrome facetario lumbar, sino que dicho diagnóstico inicial, que sí estuvo presente, ahora perpetúa su sintomatología dado a un proceso de sensibilización y a un mecanismo que se les explica, ¿cierto? Que tiene que ver más con procesos de sensibilización y de reverberancia de los sistemas, de disminución de los umbrales de las señales dolorosas. ¿Por qué? Porque se ha estudiado y se sabe que las personas que presentan un dolor inexplicable, es decir, que ellos no los entienden, que nadie se los ha explicado, consideran su dolor más amenazante, demuestran tener menor tolerancia, tienen pensamientos más catastróficos, es decir, que esto es lo peor que les ha pasado, que nunca van a mejorar, y tienen estrategias de afrontamiento menos adaptativas, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante que nos detengamos. Nosotros como terapeutas, hablo obviamente también desde nuestro rol como kinesiólogos, a mí me toca trabajar a diario con estos pacientes y ellos con quien tienen tiempo disponible en el box es con nosotros y nosotros tenemos ahí un rol en cuanto a la educación, que va mucho más allá probablemente del tiempo que tiene el médico quien realiza el diagnóstico y deriva a kine. Nosotros sí tenemos el tiempo para explicárselos. Siempre evitando el efecto nocebo, ¿verdad? Porque sabemos que existen modelos anatómicos en los que, por ejemplo, yo podría explicarle a un paciente que yo sé que eventualmente tiene una patología degenerativa a nivel de columna lumbar, porque si es que nosotros realizamos imagenología a un paciente o a una persona de mayor a 60 años, sin duda va a tener algún proceso degenerativo articular, por ejemplo, pero no necesariamente es eso lo que explica su dolor, y muchas veces son personas que tienen un proceso de sensibilización central, pero en paralelo tienen procesos degenerativos. Entonces, si yo muestro abuso de la imagen, por ejemplo, de una columna o de una hernia extruida, podría tener un efecto nocebo, es decir, que esta sensación o este pensamiento catastrófico de que la espalda se está cayendo a pedazos, que el dolor que tiene es insoportable, la persona la acentúe. Sin embargo, yo puedo mostrar ciertas imágenes, y eso depende mucho de los pacientes, en que muestre, por ejemplo, la relevancia que tiene la columna, que es una estructura, como su nombre lo dice, que nos sostiene. Por lo tanto, que sí es importante que hagamos ejercicio para dar un sostén a este sistema para estar más estables, ¿ya? Entonces puedo mostrar, por ejemplo, una imagen de una columna normal con una musculatura para que se entienda que hay grupos musculares a diferentes niveles, más profundos, más superficiales, que necesitan ser activados, por ejemplo, versus una hernia extruida que sería un elemento que contribuya al efecto nocebo y a la catastrofización, ¿ya? Por eso es que hay que evitar irse a los extremos. Hay algunos colegas que dejaron de mostrar cualquier imagen y a mi forma de ver no quiere decir que yo no le pueda mostrar nunca más ninguna imagen anatómica a los pacientes, pero debo cuidar qué imagen muestro y con qué discurso o lenguaje acompaño la imagen que muestro a mi paciente. Y utilizar a favor el efecto placebo, que es una de las cosas que está estudiada y desde la psicología ahí, probablemente a Catherine y los psicólogos que estén escuchando esta ponencia pueden
pueden estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? Hay investigaciones que hablan, por ejemplo, de la importancia que tiene el efecto placebo de tener un espacio terapéutico calentito, con rico olor, una buena vestimenta, qué sé yo, flores frescas, si es que puedo tener una música de fondo que favorezca la relajación. Y eso significa utilizar a favor el efecto placebo. Hay investigaciones en dolor que hablan de los beneficios que tiene utilizar a favor el efecto placebo y, por ejemplo, lo negativo que podría llegar a ser que yo tenga en la sala de espera de un servicio de kinesiología, revista, no sé, del año 80, porque habla de lo poco cuidadoso que estoy yo con mis pacientes, que ni siquiera soy capaz de poner, por último, la revista ya de la semana anterior, ¿cierto? Entonces, utilizar también aquellos elementos que sé que son positivos. Todo eso tiene que ver con la importancia de la educación. Ahora, ¿cómo hacer la educación? Y aquí, como les dije, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre esto, pero para acotarlo, hay evidencia muy actual, estamos hablando de revisiones sistemáticas con metaanálisis como la de Lepri del año 2023, es decir, muy reciente, que nos dice, y que fíjense que Nix también lo nombraba en el año 2011 en su masterclass, que es importante que cuando hacemos educación en neurociencias del dolor, esta sea personalizada para abordar las necesidades individuales, más que una información escrita. Eso no quita que le entreguemos al paciente información escrita que refuerce aquellos elementos verbales o aquellas respuestas que dimos a las preguntas que los pacientes nos hicieron, ¿cierto? Pero primero entender que cada persona va a tener dudas específicas y que nosotros tenemos que ser capaces de orientar nuestra educación a las inquietudes que cada persona tenga, ¿ya? Y entregar solamente información escrita sobre qué es la sensibilización central y la fisiología del dolor es insuficiente. Eso sí está estudiado, ¿ya? Y eso sí se ha levantado en las últimas revisiones sistemáticas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo? Individual, verbal, apoyado si es que nos parece necesario y si podemos hacerlo. De hecho, los pacientes me piden mucho, señorita, me entrega por favor el folletito con el que recién conversamos. Les gusta irse con algo. Ellos también muchas veces lo ocupan para contarles de esto a sus familiares, socializarlo con sus amigos, con su familia, ¿ya? ¿Cuánto? Esa es la otra gran pregunta. ¿Cuál es la dosis de educación en neurociencias del dolor? Acaba de salir un paper hace poquito que muy orgullosamente podemos decir que es de unos colegas chilenos, de hecho los correspondientes son de la Universidad de Chile, y se sabe que mientras más, mejor, ¿cierto? Lepri el 2023 también dice de mínimo 2 sesiones, de 2 a 3 sesiones, mínimo de 30 minutos cada una. Mientras mayor es la duración en minutos totales, mayor va a ser la reducción de la ansiedad, de la catastrofización y de la kinesofobia, siendo la kinesofobia la que tiene valores más estadísticamente significativos. Y las dosis son respectivamente 100 minutos para reducción de la ansiedad, 200 minutos para la catastrofización, pero fíjense, el miedo al movimiento o la kinesofobia requiere 400 minutos para reducir o con minutos de educación para ser reducida. ¿De qué les habla eso? De que tenemos un gran rol los kinesiólogos, quienes trabajamos con el movimiento como rol, como estrategia terapéutica. O sea, tenemos que hacer un gran trabajo. Los pacientes o las personas con dolor tienen en general miedo a moverse. Creen que dolor es igual a daño. Ya les voy a dar algunos tips de cómo ir sacando esa creencia que muchas personas tienen, ¿ya? Pero sí se estudió en esta última revisión que hicieron los colegas chilenos que necesitamos bastantes más minutos para poder educar a nuestros pacientes sobre el miedo al movimiento, ¿ya? Así que ahí tenemos un súper importante rol nosotros. Les cuento como dato importante que, tal como decía Raúl, yo estoy a cargo de un programa de tratamiento a personas con dolor musculoesquelético persistente en la clínica UDD en la Florida, y nosotros hacemos 3 sesiones de 45 minutos cada una, precisamente porque nos basamos en la evidencia
Y en las 3 sesiones cubrimos, y ahí también se parece, Caterina, a lo que ustedes hacen. En una les hablamos qué es su problema sobre diagnóstico. En la otra hablamos sobre estilos de vida, alimentación, salud mental, calidad del sueño y en el fondo todos los estilos de vida que favorecen cambios conductuales para estar mejor en cuanto a su dolor. Y en la tercera sesión lo que hacemos es trabajar sobre, en la tercera sesión lo que hacemos es trabajar sobre la autoeficacia, la importancia que tiene que cada persona haga cambios en su vida para el futuro, de manera de que comience a tomar un rol protagónico y los cambios que nosotros aprendemos o que ellos aprenden con nosotros en los programas de rehabilitación los sostengan en el tiempo, porque no sacamos nada con tener 10, 12 o 20 sesiones si es que los cambios no se sostienen en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son estos factores que perpetúan el dolor y cuáles son las estrategias para su manejo? La misma evidencia nos lo muestra. Los factores que perpetúan el dolor, lo primero es aumentar o no tener conocimiento sobre el dolor. No tener conocimiento sobre el dolor es uno de los elementos súper importantes. Por lo tanto, es clave el educar, sin duda. Los síntomas de ansiedad, y la ansiedad va de la mano de la desinformación, ¿cierto? Una mujer embarazada que no sabe, por ejemplo, qué se le viene en el parto, va a estar más ansiosa. Una persona que tiene dolor, que todo el mundo ha pasado mucho tiempo, más tiempo del esperado, de reparación tisular y sigue con dolor y nadie le ha explicado por qué, a pesar de que han pasado los 2 o 3 meses de reparación tisular que se espera, persiste su dolor y nadie le ha explicado que lo que ocurre está a nivel cerebral, está ansioso. La catastrofización, esta sensación de decir ya no puedo más, esto es lo peor que me ha pasado, de autocompadecerse de sí mismo, el miedo al movimiento, la hipervigilancia, es decir, estar permanentemente compadeciéndose, pensando en su dolor. Los pacientes cuando llegan en las primeras sesiones, y probablemente a ustedes que trabajan con personas con dolor persistente les ocurre, como que sobreprotegen la zona del cuerpo con su dolor. Les hablan de mi bracito, mi manito, no sé si les ha pasado eso, están como hipervigilantes, cuidan. Y bueno, también están las actitudes y creencias. Muchas actitudes y creencias que deben ser conocidas por nosotros, porque solo si las conocemos, si hablamos de ellas sin juicios. Catherine hablaba de una escucha activa. Yo más bien diría, y me permito hacer un ajuste ahí, yo diría que como terapeutas y como rehabilitadores tenemos que tener una escucha muchas veces pasiva. Es decir, me siento y pasivamente escucho a la persona que tengo al frente, sin juicios. Porque de otra forma, muchas veces, nos ponemos nosotros primero. Yo tengo que entender lo que le está pasando a la persona, cuál es su creencia, cuál es su actitud frente al dolor. Solo si la escucho y entiendo lo que le ocurre, voy a ser capaz a través de la educación de reorientar estas creencias y escuchar sin juicios, que es algo que nos cuesta cualquier cantidad. Nosotros tenemos venimos con nuestra propia carga de creencias, de juicios, de miedos, no sé, la persona viene caminando hacia mí y yo ya digo, esta señora seguramente, qué sé yo, si tiene sobrepeso, se alimenta mal, no hace ejercicio, etcétera. Hago juicios. No tengo por qué hacer un juicio si es que no he escuchado qué hay detrás de esa realidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos como kinesiólogos y en general desde la rehabilitación? Retomar la funcionalidad y minimizar la dependencia de los servicios de salud. Para eso es que el principal outcome que nosotros deberíamos ponernos con los pacientes con dolor persistente es la autoeficacia o automanejo, ¿ya? Y eso es de lo que nos habla la evidencia hoy día. No sacamos absolutamente nada con realizar tremendos programas de intervención kinesiológica o de terapia ocupacional o de psicología o de cualquier ámbito multidisciplinario, que de hecho es como deberían ser hoy día las intervenciones, si es que no entregamos a la persona herramientas de automanejo, porque sabemos que va a tener que lidiar con esto por mucho tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el foco debe estar en el automanejo y por eso la educación es tan relevante,
porque si es que no le entrego las herramientas, no vamos a poder permitir que maneje solito su problema, su molestia, que entienda lo que le ocurre, que comprenda la importancia de moverse, del ejercicio, que evite la conducta sedentaria, que se alimente mejor, que tome más líquido, que acuda a sus controles, que consulte cuando esté en los flare-ups, que se llama cuando tienen sus recaídas del dolor, etc. ¿Ya? ¿Qué nos dice la evidencia? El tercer punto de que les prometí, digamos. En complemento con la terapia física, efectivamente este paper de Lepri, que revisó 15 ensayos clínicos randomizados de pacientes con diagnósticos de fibromialgia, fatiga crónica, dolor lumbar y dolor espinal crónico, revisó tanto estrategias de intervenciones de educación como intervención única y aquellas también asociadas a otras terapias, encontró que la educación en neurociencias del dolor era efectiva siempre como intervención única y más aún cuando se utilizaban programas multidisciplinarios, perdón. Pero uno de los problemas o de las limitantes de estas 15 ensayos clínicos randomizados que entraron en esta revisión sistemática fue que a largo plazo no sabemos. ¿Por qué? Porque de los 15, solo un estudio midió a los 12 meses y otro estudio a los 10 meses y los otros llegaron máximo hasta los 6 meses. También Caterina hablaba de que pocos estudios hacen seguimiento a largo plazo. Nosotros en el programa DOMSE, que es el programa de la clínica UDD, que estamos levantando ya la primera evidencia, hacemos seguimiento al alta a los 3 meses, 6 meses y 1 año. La literatura y la evidencia, hoy día los autores piden que al menos se haga seguimiento al año, porque necesitamos saber si las intervenciones kinesiológicas en personas con dolor traen beneficios a largo plazo, para quienes están también en investigación o planteándose intervenciones que tengan eso en claro. ¿Qué es lo que concluyen los autores de esta revisión? Se necesita formación específica. Uno de los problemas es que para poder aplicar la educación en neurociencias del dolor hay que estar capacitado, hay que entender cuáles son los factores cronificantes, cómo manejarlos, cómo hacer la educación y qué pacientes lo requieren, porque no todos lo requieren. Hay pacientes que han tenido dolor por mucho tiempo, pero eso no es la causa de ese dolor prolongado no es una sensibilización central, sino que son dolores persistentes porque mecánicamente sigue habiendo, por ejemplo, una degeneración articular. No necesariamente hay sensibilización central. Entonces ahí hay que generar otras estrategias terapéuticas. Yo tengo que tener certeza de que el paciente tiene un proceso de sensibilización central para que la educación en neurociencias del dolor sea una realidad terapéutica útil para mi paciente. Tengo que entender cómo explicar a mi paciente y usar un lenguaje adecuado, metáforas acordes a su nivel educacional, cultural, que entienda lo que estamos hablando. No quedarme yo tranquila, sino que hacer un rapport y confirmar que para ella o para él también los ejemplos estén haciendo sentido, ¿cierto? Y tengo que ser capaz, como les decía antes, de reconocer los factores psicosociales para poder manejarlo, sin juicio, sin hacer juicio. Entonces, en resumen, esto que están haciendo ustedes ahora de entender un poco más y ojalá formarse también en neurociencias del dolor, entender los factores, estudiar más sobre ellos, es un buen camino. Les voy a mostrar ahora bien los tips, los mensajes claves basados en la evidencia. Primero, los pacientes tienen que saber que el dolor no es malo, el dolor es un sistema de protección. No odien el dolor, yo siempre digo a mis pacientes, no lo odien por favor. El dolor es lo máximo que puede existir, si no estaríamos todos amputados, quemados. Es un sistema de protección, no es un sistema de alarma. Nos avisa que algo está pasando, si no cuando tomamos una olla caliente nos quemaríamos, ¿cierto? Entonces tiene que existir, ¿cierto? Es algo que está ahí para protegernos. El dolor también te hace hacer algo. O sea, si yo estuviera todo el día sentada aquí donde estoy y no me moviera y estuviera en el computador trabajando, tendría escara, ¿cierto? Obviamente nos hace hacer algo. Si es que yo sé que una postura es incómoda, me muevo, me ajusto. Por lo tanto, también tiene esa misión.
Si es que me estoy quemando, me muevo, también tiene ese rol. El dolor también hay que hacerle ver a la persona que no duele en la zona, el cerebro es el que interpreta el dolor, es como los ojos, no son los ojos los que ven, sino que el cerebro es el que procesa, ¿cierto? Hay personas que tienen qué sé yo, daño cerebral y quedan ciegas, no solamente el daño ocular hace que se pierda la vista, uno puede explicar y dar algunos ejemplos. Entonces, al ser el dolor una experiencia, depende de la interpretación del cerebro, no solo de lo que está pasando a nivel de los tejidos. Y eso es lo que explica por qué a usted le sigue doliendo el hombro, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y los tejidos aquí ya repararon. ¿Ya? Uno puede utilizar ese tipo de ejemplos. Lo otro importante es que duele donde el cerebro cree que el problema está, no necesariamente donde realmente está el problema, ¿ya? Eso es una de las cosas que ocurre. En el fondo es como que el timbre se queda pegado. El cerebro crea, y ahí está, muchos de ustedes tienen que haber escuchado del ejemplo de la neuromatrix, que se queda como un sello, un timbre, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso se genera una especie como de zona de dolor que, qué sé yo, se me pierde la billetera y me duele la espalda. O sea, el cerebro cree que ahí está el problema cuando finalmente la espalda o a nivel lumbar ya no se explica desde el punto de vista tisular. El dolor depende de cuánto peligro o amenaza tu cerebro cree que hay, no necesariamente de que realmente haya un problema. Y ahora, y les puse un asterisco porque les voy a dar un ejemplo muy bueno del Noi Group, que es un grupo que tiene mucho material didáctico que está en diferentes idiomas, que se compra, pero que vale la pena para quienes trabajan con pacientes con dolor persistente. En cuanto a cómo explicarle a los pacientes esto de que quienes viven con dolor persistente, su cerebro, su sistema responde ante la amenaza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dolor de espalda y empiezo a temblar y me paro brusco, probablemente me va a doler la espalda solo por pararme brusco, solo por sentir un temblor chiquitito. ¿Por qué? Porque mi cerebro se siente amenazado, ¿ya? La nocicepción no es suficiente ni necesaria para que exista dolor. Acuérdense que el concepto de nocicepción es la noxa, ¿cierto? Que tiene que haber, qué sé yo, un daño, una lesión, una quemadura, algún químico, algo para que se activen las vías de dolor, ¿cierto? Pero eso no es suficiente para que exista dolor, porque hay veces que yo puedo hacer monería y puede que no me duela. De hecho, los boinas negras de los comandos del ejército tienen golpes y caídas, la misma gente que camina sobre clavo, no les duele. No es suficiente para el que haya dolor. Y tampoco es necesario. Puede ser que yo no me haya pegado, que ya no tenga ningún problema tisular, pero sí tenga dolor. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central mi cerebro interpreta una amenaza, algo que podría ocurrir y me genere la sensación dolorosa. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que buscar ejemplos. En la literatura hay bastantes, en los libros, en Google, pueden buscar muchos ejemplos. Y lo otro es que el cerebro busca una parte del cuerpo vulnerable. Entonces, por eso les decía antes, si yo tuve un síndrome de dolor lumbar o si tuve una tendinitis de hombro o si tuve un síndrome del túnel carpiano o la zona que originalmente, por eso se habla de la causa inicial desvanecida y la consecuencia permanente. Esa zona va a ser la que el cuerpo va, o el cerebro, digamos, va a culpar. Entonces hace frío y me duele la espalda. Me estreso por algo, se me pierde la billetera, me duele la espalda. ¿Por qué tiene que ver que se me pierda la billetera con que me duele la espalda? Porque es el cerebro, las zonas del estrés, por ejemplo, a nivel cerebral son compartidas, o las vías del estrés, o de las preocupaciones, o del miedo, son compartidas con las vías dolorosas. Por lo tanto, las vías de dolor de la región lumbar que quedaron con un umbral disminuido, es decir, ante la mínima sensación de amenaza, me duele la columna lumbar, quedan compartidas con la del miedo.
Por lo tanto, si tengo miedo por algo, si estoy estresada por algo, si es que me peleé con mi marido, si es que estoy con problemas económicos, me va a doler la columna. Y lo mismo ocurre cuando se van de vacaciones. Los pacientes llegan y me dicen, mijita, oh, que me fui de vacaciones y no me dolió nada la espalda. Parece que la cama donde estuve era re buena porque no me dolió nada la espalda, estoy súper bien, no me duele nada. Obviamente tiene que ver con que estuvieron con más momentos de placer, menos estrés. ¿Se entiende? Es todo lo contrario. Y aquí es donde está el ejemplo. No sé si muchos de ustedes habían escuchado del Noy Group. Puse aquí todo tipo de citaciones porque ellos son muy preocupados de citarlos. El dolor depende de cuánto peligro o amenaza tu cerebro cree que hay. Al principio, cuando yo todavía no educo a mi paciente, los nociceptores son como este perrito rojo. Van a estar en guardia. Entonces, ante cualquier, no sé, pues, yo estoy aquí sentadita y, no sé, se me empieza a mover un poquito la silla porque hay un temblor grado 3 y me va a empezar a doler. Porque estoy ante cualquier amenaza, atenta, y los nociceptores están con un nivel de umbral que ante cualquier estímulo van a gatillar la sensación de dolor a nivel del sistema nervioso central. Uno de los efectos que tiene la educación en neurociencias del dolor, que hace cuando el paciente comprende, empieza a entender su problema, se ha visto por resonancias magnéticas, que la neuromatrix, este sello que el cerebro tiene, o esta como impresión exagerada de zona ampliada de dolor, con la educación empieza a disminuir. Además empiezo a hacer ejercicio, el ejercicio empieza a darle el estímulo inicial de movimiento. A lo mejor antes realizábamos una flexión mínima de cadera y a la persona le dolía, pero esa flexión mínima, la siguiente, tercera repetición ya no va a doler tanto, y va a mandar una información de vuelta al cerebro y le va a decir al perrito, oye, no pasa nada, 3 repeticiones no son dañinas, dolor no es igual a daño, entonces podemos hacer 3 ya, podemos hacer 4, entonces se empieza a remodelar gracias a la neuroplasticidad que tenemos a nivel del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, entre la educación y el ejercicio, han escuchado hablar de la exposición gradual al movimiento, ¿verdad? Y el ejercicio con que trabajamos con nuestros pacientes gradualmente, comienzan a hacer que este perrito guardián, que antes, ante el ejercicio número 2, empezaba rápidamente a ponerse de pie, a ponerse así como alerta, termina como el verde, como el perrito verde, así ya echado, relajado, y podemos hacer mucho más ejercicio y ya no se siente tan amenazado frente al movimiento y considera que es capaz de estar sentado más rato y ya no se siente amenazado, por ejemplo, por hacer un viaje en auto de 1 hora, que antes decía, no, yo no puedo ir a Viña porque he sentado 1 hora, ni una posibilidad. Ahí está. Ni una posibilidad de ir sentada 1 hora porque a mí la espalda me duele si estoy sentada más de 10 minutos. Me voy exponiendo gradualmente, o yo le explico a mi paciente que ese dolor que siente, a pesar de que le duela, no va a pasar nada, que tenemos que exponernos gradualmente a viajes en auto cada vez más largos, porque el sistema se va a ir acostumbrando y va a ir comprendiendo que dolor no es igual a daño. Y bueno, ejemplos como estos hay muchísimos. Nosotros nos transformamos en los coach de nuestros pacientes y felicitamos los pequeños avances. Los gringos le llaman little victories. Y no sé si han escuchado el ejemplo de la escalera. Aquí avanzamos pasito a pasito, escalón a escalón. Esto se parece un poco al avance con los pacientes neuro. Aquí el paciente llega y te cuenta que pudo, no sé, por la otra es una paciente que subía el metro solo en ascensor, me contó que había subido las escaleras del metro caminando. Y para ella eso es un tremendo logro, ¿ya? Esos son elementos pequeñas ganancias que ellos van agradeciendo y felicitando, ¿ya? Y eso es gracias a que entienden que
ya no hay un daño, sino que es el cerebro, que es un papá sobreprotector, que tienen que poco a poco ir exponiéndolo de a poco, porque si no, ¿qué va a pasar? Este perro va a volver a saltar. Tenemos que ir poco a poco, hay que respetar que el sistema, así como el dolor demoró en instalarse, va a demorar en irse. Ya hay que ser respetuoso. Material disponible hay muchísimo. Les quise traer alguno. En el año 2019, la WSPT, que hoy día se llama WP, que es la Confederación Mundial de Terapia Física, fue para la Confederación Mundial de Terapia Física fue el año del dolor crónico. Y ahí es donde se levantaron estas infografías que son explicativas. Esta habla de qué es el dolor crónico, explica de forma bastante gráfica, con ejemplos, las principales causas y condiciones de dolor crónico, cómo ayuda a la fisioterapia, beneficios del ejercicio para el dolor crónico, sirven para los terapeutas como para los pacientes. Esta otra habla sobre los mitos. Un escáner me dará un diagnóstico falso, ¿cierto? Porque casi todos los escáneres van a arrojar algún hallazgo que no necesariamente va a hablar de mi dolor. Si duele es porque estoy provocando daño, falso. ¿Ven? ¿Se fijan que debería quedarme en la cama y descansar? Mal. Se sabe que lo peor es el reposo cuando hay dolor persistente. ¿Ya? Si entran a la página web y al final, donde están las referencias, está el detalle para que lo descarguen. Y lo que yo les decía que es lo más importante, tome control sobre el dolor, comprender y tomar el control. Los fisioterapeutas deberíamos empujar que los protagonistas sean los pacientes. Nosotros hacemos la primera parte, que es educar, concientizar, enseñarle la relevancia que tiene el ejercicio y luego que sean los expertos los pacientes. Transformar al paciente en el experto. Ese es nuestro rol, finalmente. Y eso lo hacemos a través de la educación, pero también a través del ejercicio. Y estas infografías ayudan mucho, ¿ya? Y los pacientes de verdad, después de las sesiones de ejercicio y de educación, toman un rol protagónico. Aquí están las referencias y ahí es donde está el link a las infografías que les prometí. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a una ronda de consultas que se realizaron a través del chat. Para Catherine, consultan, ¿qué factores vieron ustedes que aumentaban y disminuían la adherencia al tratamiento? ¿Y existe un número ideal de participantes en las sesiones grupales de terapia cognitivo-conductual? Bueno, en relación a la primera pregunta, de qué factores identificamos, principalmente la fortaleza de las redes de apoyo con las que cuenta la persona en sí, influía o no en que persistiera en la realización de un seguimiento o tratamiento. Y dentro de las otras cosas que se detectaron que impactaban también tenían que ver con el grado de motivación hacia el cambio. Y en relación a la pregunta de cuál la evidencia muestra que las intervenciones grupales que están compuestas desde 7 a 12 integrantes tienen un buen grado de efectividad. Eso es lo que tenemos reportado de acuerdo a los estudios. Gracias, Catherine. Y otra consulta que realizan es respecto del protocolo que tienen armado ustedes ahí en la comuna. ¿Qué otro tipo de prestaciones también entregan aparte de las que tú nos pudiste nombrar? Si las puedes nombrar nuevamente.
Sí, bueno, nosotros tenemos, bueno, la base es que existen 5 sesiones educativas a cargo de duplas profesionales, pero también en el plan están contemplados 10 sesiones en nuestro centro de rehabilitación a cargo de kinesióloga y terapeuta ocupacional. Luego de ese ciclo existe un proceso de acompañamiento a través de medicinas, terapias complementarias y prácticas de bienestar, pero esas son acordadas con el usuario de acuerdo a sus intereses y motivaciones. Y de igual forma, dentro de este protocolo, sí está contemplado el acceso a una consulta nutricional en relación al manejo del dolor y también la realización de visitas domiciliarias por la dupla de asistente social y químico farmacéutico, toda vez que se detecte demasiada dimensión, eh, efectos de determinantes sociales en determinado grupo de usuarios. Eso también lo contempla el protocolo cuando la situación y el contexto de este usuario no tiene condiciones favorables para una mejora en esta calidad de vida. Muchas gracias, Catherine. Ahora vamos a pasar a algunas consultas para María Jesús. Voy a ir una a una. Pregunta, ¿la dosis de educación descrita en cuántas semanas o meses se debiese de realizar? Mira, la literatura no es tan específica en describir la periodicidad, la frecuencia, ¿ya? Sino más bien habla de la dosis total, ¿ya? Sin embargo, los programas como el GLAD o el SOLAS, que son los dos grandes programas a nivel mundial, que hablan sobre el manejo del dolor persistente, que son los programas que nosotros, de hecho, usamos como guía para elaborar el programa DOMSE, que es el que estamos utilizando en la clínica UDD. Hablan de una sesión por semana, de duración de 45 minutos a 1 hora, durante las primeras 3 semanas. Es decir, que si bien el programa de intervención dura 12 semanas, por ejemplo, el programa de GLAD dura 12 semanas, en las cuales 6 semanas en las cuales hay 2 sesiones de ejercicio cada semana, es decir, son 12 sesiones de ejercicio, y durante las primeras 3 semanas tienen una sesión de educación semanal, ¿ya? Eso significa que se aconseja que las sesiones de educación estén al inicio de los programas, pensando en que como lo que queremos o una de las cosas que queremos es mejorar disminuir el temor al movimiento, que comprendan su problema, que adhieran mejor a la terapia y que vayamos empoderándolos para que los ejercicios que aprendan luego sean capaces de repetirlos a futuro sin la supervisión de los kinesiólogos o los terapeutas a cargo. Ideal que las sesiones de educación estén al inicio. Ahora, como la revisión sistemática del equipo de Salazar Méndez habla, por ejemplo, de 400 minutos para disminuir la kinesiofobia, yo calculé que eran 6,6 horas de educación. Eso significa que habría que estar durante, no sé, pues si el programa dura 6 semanas, habría que hacer 1 hora de educación semanal durante el programa para poder cumplir con ello, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un estudio que fue bastante riguroso y que hizo hasta un metaanálisis y llegó a ello, pero no alcanzan a ser tan específicos en cuanto a la sugerencia de la frecuencia. Lo que nosotros hacemos, el GLAD hace y el SOLAS hace, es partir con la educación al principio. Las primeras 3 o 4 semanas incluyen 1 hora de educación semanal. Súper. Y en lo mismo, ahí tienes, o tú has podido visualizar, o la evidencia ha visualizado algún perfil específico de personas con dolor crónico que respondan mejor o peor a la educación en dolor. Sí, si vi la pregunta acá en el chat, es súper, súper potente esa pregunta. Existen diferentes formas de saber si la persona, el dolor que tiene es
es un dolor persistente que ha durado mucho tiempo solamente, o se debe a una sensibilización central. Eso es súper, súper relevante, ¿ya? Hay básicamente uno de los elementos que orienta mucho, mucho es el diagnóstico, ¿ya? Si la persona tiene como diagnóstico fibromialgia, síndrome de dolor lumbar crónico, síndrome de dolor regional complejo, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me olvidó. Bueno, hay algunos diagnósticos que son como patognomónicos de sensibilización central, ¿cierto? Que uno sabe que ese paciente sí o sí tiene un proceso de sensibilización central. Lo segundo que nos orienta muchísimo, y ahí Caterine va a estar de acuerdo conmigo, es el aplicar algunos cuestionarios de factores psicosociales que acompañan y que son los factores contextuales de los que hablamos, ¿cierto? Como cuestionario de Tampa, cuestionario de Beck, es decir, si se acompañan de síntomas depresivos, de catastrofización, de temor al movimiento, de ansiedad, de rabia, etcétera, de aislamiento o red de apoyo social, todos estos elementos o factores psicosociales presentes acompañando la sintomatología dolorosa también hacen como levantar la alerta. Entonces, entre el diagnóstico, la aplicación de cuestionarios y lo tercero, que pareciera extraño, pero sí está reportado por la literatura y que tiene que ver con el razonamiento clínico. El clínico el clínico, sobre todo aquellos más expertos, tienen la percepción además de que ha pasado más tiempo que el esperado de la reparación tisular y todo lo que uno sabe, ¿cierto? Desde el punto de vista kinésico o terapéutico, uno visualiza que el paciente ya no es un dolor mecánicamente mantenido o un dolor mecánico recurrente, sino que hay un proceso de sensibilización central. Muchísimas gracias, María Jesús, y a Caterine por las excelentes ponencias que hoy realizaron. Muchas felicitaciones en el chat respecto de sus presentaciones. Serán de gran aporte para todos los profesionales que pudieron estar conectados hoy y que en el futuro podrán ver también este ciclo de webinar en Internet a través de la página web del Ministerio de Salud. Agradecerle una vez más su tiempo, su disposición y el excelente trabajo realizado, e invitarlos nuevamente a todos los profesionales a nuestra tercera ciclo de charlas que realizaremos en el mes de octubre. Ahí vamos a hablar de rehabilitación y las ponencias y los videos de esto lo podrán descargar y visualizar a través de la página web de rehabilitación.minsal.cl. Así que agradecidos por toda su atención y asistencia a este ciclo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao.